Estimado profesor, reciba un cordial saludo. A continuación, vamos a presentar nuestra narrativa de enfermería, la situación de cuidado. Nuestro grupo está conformado por Jessica Giovanna Sendales, Madeline Gómez Ucaña, Angelicet Sepúlveda y quienes hablan Mónica Rojas. Espero que el contenido de este video sea de su agrado. La decisión más difícil, mi abuelo, mi paciente. Desde el año 2008 me he desempeñado como auxiliar de enfermería. Desde que tengo memoria, el servir a los demás ha sido mi pasión y poder contribuir a la recuperación de una persona es una satisfacción incomparable. En el 2010 tuve la oportunidad de pertenecer a la unidad de cuidados intensivos cardiovascular de una clínica muy reconocida a nivel departamental. La UCI, mi nuevo hogar, me enseñó a ver la vida desde una perspectiva diferente, pues allí la muerte está latente y a la espera de arrancarle el último suspiro a quienes están confinados en cama. He visto morir muchos pacientes, como también he presenciado milagros, pacientes que después de estar clínicamente desahuciados por cuestiones divinas se logran levantar de la cama e irse a casa. Quizás nadie que pertenezca al sector salud se ha imaginado cómo es atender a alguien tan cercano como un familiar, verlo vulnerable y con la vida pendiendo de un hilo. Pues eso me ocurrió a mí. Por cuestiones de la vida tendría que atender en la unidad de cuidados intensivos a mi padre, quien en realidad era mi abuelo materno, el hombre que me dio su amor como papá. José Enrique Cruz, mi abuelo, en ese entonces era un hombre de tez oscura, robusto, de 1,80, emprendedor, hombre de familia, casado con 5 hijos, 10 nietos y 8 bisnietos. Fue en su juventud un servidor de la patria. Por más de 25 años perteneció a la Policía Nacional y disfrutaba de su pensión. Se dedicó el resto de su vida a seguir sirviéndole a la comunidad. Era taxista, pero por los achaques de viejo no pudo seguir ejerciendo su labor. Una mañana de enero del 2014 sintió un fuerte dolor al pecho y fue llevado al servicio de urgencias de una clínica de la ciudad, en donde le realizan los exámenes pertinentes y le diagnostican un infarto agudo al miocardio. Mi abuelo era un hombre que poco se enfermaba, y para él la noticia de ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos con un pronóstico reservado le sentó muy mal, pues su vida estaba en riesgo. Después de realizarle intrahospitalariamente un cateterismo cardíaco, le diagnosticaron una enfermedad coronaria severa de 3 vasos, con una fracción de eyección del 45%. Tenían que remitirlo a la unidad coronaria de urgencia para así darle tratamiento oportuno a su padecimiento, pues necesitaba una intervención quirúrgica en donde se le realizaría una revascularización miocárdica. Estuvo allí 5 días y después de trámites administrativos es remitido a la clínica cardiovascular, en donde yo en ese entonces laboraba. Mi familia fue el apoyo incondicional para este proceso, pues nunca lo dejaron solo y al enterarse que sería remitido a la clínica donde yo laboraba, sintieron un enorme alivio. Eran las 3 de la tarde del día 27 de enero del 2014, cuando entra mi abuelo al servicio de UCI en una camilla acompañado del personal de ambulancia, con todos sus dispositivos clínicos, monitorización cardíaca continua, medicamentos para soportarlo hemodinámicamente, drenaje urinario, etc. Mi abuelo, aún consciente, me mira y en sus ojos solo puedo ver angustia y dolor. Llega al cubículo número 4. Procedo a pasarlo a la cama con ayuda de mi compañero de turno y a iniciar el proceso de atención de enfermería común y corriente. Él se convertía en mi paciente. Ahora, la decisión más difícil que tenía que enfrentar era el de atender a mi abuelo como un paciente más, ya que por ética no puedo tener preferencias con ningún paciente, y a pesar que sabía de su llegada a la unidad de cuidados intensivos cardiovascular, no me imaginaba el dolor tan grande
que podría sentir al verlo tan delicado de salud. El turno transcurrió normal esa tarde. Mi abuelo, más tranquilo, no hacía más que llamarme a preguntarme cómo se encontraba. Yo, dentro de lo que se me permitía, le respondía y daba lo mejor de mí para que se sintiera cómodo y tranquilo. Los compañeros, incluyendo la enfermera de turno, el médico y el intensivista, se encargaron de hacerlo sentir como en casa. La calidez humana y el buen servicio le generó a mi abuelo y a mí personalmente mucha tranquilidad y fe en que todo iba a estar bien. El médico intensivista pasó revista médica ya para entregar turno, pasadas las 6 de la tarde. Indicó valoración por cirugía cardiovascular, pues mi abuelo era candidato para una revascularización miocárdica. La cirugía era la única opción de prolongar la vida de mi abuelo, pues su corazón tenía obstruidas 3 arterias coronarias y cada día que pasaba aumentaba el riesgo de sufrir una muerte súbita. El peligro era inminente. Llegaron las 7 de la noche y mi turno había terminado. Me acerqué al cubículo de mi abuelo y con un beso en la frente me despedí. Fue la despedida más dolorosa que hasta el momento había tenido que enfrentar, porque dejaba su cuidado en manos de otra persona, y el miedo de perderlo en el transcurso de esas horas que no iba a estar con él era cada vez más grande. Mas, sin embargo, una gran amiga y compañera auxiliar se encargaría de su cuidado y me generó confianza. Así me pude marchar tranquila. Al día siguiente llegué en la noche y me entero en la entrega de turno que el cirujano lo había valorado y había dado la orden de tomar todos los exámenes prequirúrgicos porque la fecha tentativa para su procedimiento sería el 2 de febrero. Procedí a realizar mis labores y le tomé los signos vitales y me di cuenta que se encontraba hipertenso. Le informé a la enfermera de turno y ella no dudó en consultarle al médico y fue él quien me ordenó administrarle un antihipertensivo vía oral. Ya después de un rato, la tensión empezó a modular. Desde un principio sentí el apoyo por parte de todo el equipo interdisciplinario de salud que laboraba conmigo y les estaba infinitamente agradecida por su atención. Esa noche fue muy larga, un turno extenuante. Había tenido 2 códigos azules, un ingreso, un paso de catéter venoso central y un deceso. El paciente del cubículo 7 había fallecido. Al mirar el dolor de la familia, inmediatamente pensé en cómo reaccionar si quien estuviera en esa camilla fuera mi abuelo. Por un momento quedé inmóvil y el temor a la muerte se apoderaba nuevamente de mí. Llegó el día de la cirugía. Yo recibía turno en la mañana y me correspondía llevarlo a la sala con toda la documentación en regla. Siendo las 7:40 de la mañana, paso a mi abuelo a la silla de ruedas y me dirijo hasta el 4º piso de la clínica, en donde me iba a estar esperando la jefe de enfermera de salas de cirugía para recibir a mi paciente. Al pasar la puerta del ascensor, mi abuelo me mira y me agarra la mano y me dice: mi patojita, rece por mí. En ese momento, con ganas de soltar el llanto, yo le sonrío y le digo que todo va a salir muy bien y que lo voy a estar esperando. Mi abuelo entra y la puerta se cierra. 13 horas después, mi abuelo sale de la sala de cirugía en cama, en compañía del cirujano cardiovascular, la perfusionista, el anestesiólogo, el auxiliar de cirugía. Llega al cubículo en donde se encontraba antes. El cirujano refiere que el procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones. Ya lo que faltaba era esperar a que mi abuelo despertara y evolucionara. Las primeras 12 horas fueron cruciales. Por políticas de la empresa no pude atenderlo más. Me asignaron otros pacientes, mas sin embargo iba y lo visitaba hasta el momento. Todo había salido bien y mi abuelo respondía bien al tratamiento. Poco a poco le fueron quitando dispositivos invasivos y mejoraba con los días.
Al 8.º día de posoperatorio, después de haber tolerado la vía oral, le dieron salida, con las estrictas recomendaciones. Yo estaba allí ese día, lo bañé, lo ayudé a vestir, y ya para recibir los papeles de la epicrisis, mi abuelo agradece a todos los compañeros que estuvieron pendientes de él, a los médicos y enfermeras, y con una sonrisa él se despide y deja una huella imborrable en mi memoria, en cómo la vida se puede desvanecer en un abrir y cerrar de ojos, y cómo la vocación de servir y una relación terapéutica entre paciente y personal de la salud es tan importante para su recuperación y para mejorar la calidad de vida del paciente. Los metaparadigmas en enfermería son un conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés de una disciplina. Fueron propuestos por Fawcett y ella los dividió en 4 conceptos: persona, enfermería, salud y entorno. A continuación les voy a presentar los metaparadigmas de nuestra situación de enfermería, la decisión más difícil, mi abuelo, mi paciente. En el metaparadigma persona, de la narrativa de enfermería, la decisión más difícil, mi abuelo, mi paciente, se puede evidenciar claramente que el sujeto de cuidado se llama José Enrique Cruz. Era un hombre de tez oscura, robusto, con una estatura de 1,80 m. Era un hombre emprendedor, trabajador y entregado a la familia. Se encontraba casado y era el pilar fundamental de su hogar, quien por razones de la vida, un día común y corriente, sufre un fuerte dolor al pecho, situación que lo lleva a la unidad de cuidado intensivo cardiovascular tras sufrir un infarto agudo al miocardio. Allí en ese lugar laboraba su nieta, y es ella quien cuenta la situación que vivió y el momento de angustia y de incertidumbre que vivió al atender a su abuelo como un paciente más. En el concepto de salud, el señor José Enrique Cruz había sufrido un infarto agudo al miocardio, condición patológica que lo obliga a ser trasladado a la unidad de cuidado intensivo cardiovascular, en donde requiere una monitorización cardíaca continua con soporte hemodinámico. Además, es candidato para una revascularización miocárdica, procedimiento quirúrgico que le realizan días después dentro del mismo centro asistencial en donde se encontraba hospitalizado y en donde laboraba su nieta. En el concepto de enfermería se puede evidenciar los cuidados que recibió el señor José Enrique Cruz por parte de su nieta, quien también era la auxiliar de enfermería que lo estaba atendiendo en el centro asistencial. Lo ayudaron a sentirse tranquilo, cómodo y seguro. La compañía y la buena comunicación lograron el confort del paciente y contribuyeron a la evolución del mismo. Además, la atención integral de todo el equipo interdisciplinario de salud, los demás auxiliares, la enfermera y el médico se encargaron de hacer sentir al paciente como en su casa, al estar atento a cualquier cambio de sus signos vitales y el oportuno tratamiento cuando lo necesitaba. Se ve claramente el compromiso y la entrega de todos los profesionales de la salud, trabajando por el bienestar del paciente, y en especial en la nieta, quien a pesar de la incertidumbre que sentía y la angustia de perder a su familiar, se arma de valor para dar lo mejor de sí misma para el beneficio del paciente y de los demás pacientes a su cargo. Y por último, el entorno. El entorno en donde esa situación de enfermería se dio fue la unidad de cuidado intensivo de la clínica cardiovascular, un lugar en donde el cuidado y la atención integral es el pilar fundamental para salvaguardar la vida de los pacientes, en donde el sonido de los monitores, del ventilador y de las bombas de infusión es la melodía que a diario armoniza las horas de quienes allí laboran, en donde el tiempo es el dueño de la vida y donde la muerte ronda cesante, acortando el aliento de los pacientes. Hola, profe, mi nombre es Madeleine Gómez. Yo le voy a hablar sobre la visión que es más acorde a la situación de enfermería, la cual es simultánea, unitaria, transformativa, ya que esta evidencia que las personas son seres
unitarios campos holísticos. Esta misma fue asumida por nuestra gran teorista, la cual es llamada Martha Roger. Entonces, basado a esto quiero realizar y hablarle sobre la historia que pues fue la que contó nuestra cuidadora, que ella fue la que asumió este rol, se metió en este papel de cuidadora en este momento tan difícil que estaba pasando su paciente, que era, aparte de ser su paciente, era su abuelo. Entonces ella estaba en una tarea muy importante, porque tenía que tratar a su abuelo como un paciente normal, ya que a esto es lo que nos dedicamos en nuestro día en el trabajo. Es decir, que a ella no tenía que mezclar lo sentimental con lo laboral, ya que esto era muy importante para su trabajo. De esto iba a concluir su vida, pero ella aún así fue muy profesional y realizó su trabajo como tal. Es muy gratificante ver cómo ella realizó su trabajo, estuvo pendiente junto a sus compañeros, tanto de sus pacientes como de su abuelo. Entonces fue muy gratificante ver el resultado final. Fue importante ver que su paciente se recuperó y es muy gratificante para nosotros como personas de enfermería y para ella, para ellos como en ese momento en su trabajo realizaban este gran acompañamiento y este gran concepto, este gran labor que es como cuidar a una persona que está en el momento que más lo necesita, porque ahí es donde nosotros debemos estar y ahí es donde nosotros debemos llegar. Ahí estar con el paciente, estar pendiente de él cuando lo necesite, sin importar sus diagnósticos, sin importar por qué momento esté pasando, ya que pues al estar en una unidad de cuidados intensivos, la única personas que estamos cerca son el personal de enfermería. En este momento era ella y sus compañeros que estaban pendientes de su paciente. Entonces, de eso quería hablarle, profesor. Muchas gracias. Los patrones fundamentales del conocimiento de enfermería fueron propuestos principalmente por Barbara Carper en 1978. Ella definió los patrones fundamentales de conocimiento como características de expresión externa e interna que dejan ver la manera como se piensa sobre un fenómeno. Inicialmente propuso ella 4. Fueron patrón ético, empírico, patrón estético y patrón personal. A continuación les voy a enseñar los patrones de conocimiento acerca de la narrativa de enfermería de nuestro grupo. En el patrón personal, en esta narrativa de enfermería se puede identificar que existen 2 personajes principales. Uno, quien narra la historia, es el primer personaje que cumple con 2 roles. Uno como auxiliar de enfermería del área cardiovascular, unidad de cuidado intensivo, quien tenía bajo su cuidado y su responsabilidad los pacientes, y el otro rol que ejerce es como familiar o nieta del paciente a quien tiene un gran aprecio y lo considera como su padre. El señor José Enrique Cruz es el segundo personaje, quien en esta narrativa cumple el rol de abuelo, padre para esta mujer, el cual ella lo describe como un hombre de tez oscura, robusto, alto, de más o menos 1,80 m, emprendedor, un hombre de familia, quien fue en su juventud servidor de la patria y se dedicó el resto de su vida a servir a la comunidad, ejerciendo la labor como taxista, quien un día común y corriente sufre un dolor al pecho y es llevado a urgencias de una clínica y le es diagnosticado un infarto agudo del miocardio y por ende remitido a una unidad de cuidado intensivo cardiovascular, en donde allí labora su nieta como auxiliar de enfermería y tiene que brindar los cuidados a su abuelo como un paciente más. En el patrón empírico podemos deducir que en esta narrativa, basándose en su contenido, se reconoce y comprende la condición física y emocional de los 2 personajes, de la auxiliar de enfermería
y nieta, y el paciente, abuelo, José Enrique Cruz. Por su expresión se reconoce el dolor, la angustia y el temor a la muerte de su abuelo, y la incertidumbre que siente al no poder estar con él mientras no está brindándole los cuidados. Desde enfermería se evidencia el compromiso de todo personal de la salud por hacer que el paciente se sienta cómodo, estableciendo una comunicación terapéutica, brindándole cuidados como lubricar la piel, cambiar de posición, bañar al paciente, administrar los medicamentos para controlar sus signos vitales, en este caso la tensión arterial, y acompañándole en el momento tan difícil por el que estaba atravesando. El patrón estético. La respuesta a este patrón de cómo llegar a conocer el arte que se revela en esta narración puede darse a reconocer el significado que da la expresión del rostro del paciente y la incapacidad para asimilar lo que le está pasando a su cuerpo. El dolor, la angustia, la impotencia que sentía al no poder hacer nada por su condición física. Y ella para brindarle la compañía, el calor, la seguridad, más como nieta que auxiliar de enfermería, asimilando para ella dentro de sí misma y ocultando la realidad sobre la condición clínica de su abuelo. También con su actuar como un gran profesional del sector de la salud, se gana la confianza de él a tal punto que le agradece con una sonrisa al despedirse cuando le dieron de alta, y teniendo la dicha de volver a ver a su familia y recordando a su nieta por la vocación de servir. El patrón ético. En este patrón es importante el componente moral de la enfermería. El auxiliar de enfermería, basada en sus principios y valores, orienta su ejercicio y la toma de decisiones deontológicas para el cuidado integral de su abuelo, mirándolo desde el rol de paciente, pero con dolor, angustia y miedo de perder a su familiar, a pesar de todos los pronósticos y exámenes tomados que no mostraban una respuesta positiva hacia su situación actual, y tenía que ser sometido a una cirugía de alta complejidad. Se puede identificar también el dilema ético al que se enfrentó por tener a un ser querido en el lugar donde ella laboraba, en una condición clínica crítica, y ya que por políticas de la empresa y por su profesión no se le permitía tener preferencias con ningún paciente. En el patrón emancipatorio, la auxiliar de enfermería, en este caso Mónica, la nieta del paciente, trabajaba en esta área, en el área de la unidad de cuidados intensivos de esta clínica cardiovascular. Ahí fue remitido el paciente. Cuando él es remitido, Mónica tiene que hacer tiene que reformularse a ella misma, tiene que asimilar su rol no solo de nieta, de familiar, sino asimilar su rol como auxiliar de enfermería durante el tiempo que le brindó el cuidado. Después por políticas institucionales de esta clínica, no pudo seguir brindándole el cuidado como auxiliar de enfermería, pero sí podía estar pendiente de él. A pesar de que ella podía estar todo el día con él, de que en sus turnos podía brindarle el acompañamiento y el apoyo, siempre estuvo esa sombra, ese temor de que dieran o de que recibiera la noticia menos deseada, de que en algún momento pasara lo más terrible. Entonces, a pesar de que eran muchas las emociones que podía sentir Mónica en ese momento, la presión de los familiares por querer siempre saber acerca del estado del paciente, ella tuvo que asimilar su rol como auxiliar de enfermería y brindar y proveer sus cuidados hacia el paciente de la mejor forma. En el patrón sociopolítico podemos ver que cuando el paciente ingresa al área de urgencias por un dolor agudo en el pecho y por epigastralgia, el médico que lo atendió lo diagnosticó con gastritis, no le dio un diagnóstico acertado. Después, un familiar de él tuvo que dirigirse nuevamente a esta clínica y exigir que le hicieran los exámenes pertinentes. Fue demorado, presentó mucha tardanza en cuanto a la realización del ecocardiograma, y por parte de la EPS las autorizaciones no salían. Entonces ahí hubo falencia en cuanto a los procesos administrativos que se realizaron en esta clínica.
cuando se lee el ecocardiograma y se le diagnostica con ese infarto en el miocardio, se empieza a hacer el traslado hacia la clínica cardiovascular para la unidad de cuidados intensivos, y allí en el momento que ingresan, en el momento en el que realizan todos los trámites e ingresa, se empieza a hacer una atención, se le brinda una atención adecuada al paciente, se le brinda una atención asertiva. Los tratamientos, el cuidado que le realizaron allí fue el apropiado. Por parte de las redes de apoyo familiar y social hubo mucho apoyo, a pesar de lo que representaba esta enfermedad, de las cosas nuevas, las emociones que ellos podían sentir. Siempre estuvieron atentos y siempre manifestaron su atención y su preocupación hacia el paciente, hacia su estado, y siempre estuvieron disponibles para brindar el apoyo al paciente y a la familia que también lo necesitaba. Bien, mi nombre es Angeliset Sepúlveda y hoy les voy a hablar de la teorista Merle Mitchell. Merle Mitchell propone una teoría que es la teoría de la incertidumbre. ¿Qué consiste esta teoría? Esta teoría consiste en que cómo las personas procesan cognitivamente los estímulos relacionados con la enfermedad y cómo construir un significado en estos eventos que van pasando. Entonces, esta teoría se divide en dos elementos: antecedentes de incertidumbre y proceso de valoración. En antecedentes de incertidumbre podemos ver que este se divide en patrón de síntomas, familiaridad con el evento y congruencia con el evento. Entonces vamos a ver cada una de estos componentes. Entonces, en el patrón de síntomas hace referencia al grado en el cual los síntomas se presentan con consistencia para percibir que pueden presentar un patrón, o sea, la secuencia con la que se presentan los síntomas. En la familiaridad con el evento se refiere al grado en el cual la situación es habitual, es repetitiva o contiene rasgos reconocidos con alguna enfermedad. Y en la congruencia del evento consiste en observar los eventos, los patrones de síntomas, la familiaridad con el evento, y darle un nombre a esta enfermedad. Revisar los síntomas que está presentando el paciente y darle un nombre a la enfermedad que puede estarlo aquejando. A su vez, estos elementos reducen la incertidumbre, pero esos elementos se ven influenciados por dos factores, que es la capacidad cognitiva y el proveedores de estructura. ¿En qué consiste esto? La capacidad cognitiva son las habilidades de procesamiento de la información de la persona. Aquí se puede ver la sobrecarga de información respecto a la enfermedad y puede afectar este marco de estímulos. En los proveedores de estructura hace referencia a estas autoridades confiables a nivel educativo y de apoyo social que ayudarán a comprender los distintos tipos de estímulos y ayudarán a comprender cuáles son los pasos a seguir en cuanto a los síntomas que presente la persona y en cuanto a después de que se dé un diagnóstico. Hasta el momento, en este elemento de antecedentes de incertidumbre, tiene una gran relación esta teoría con nuestra situación de enfermería. El paciente José Enrique empieza a presentar síntomas de un dolor fuerte en el pecho, es remitido a urgencias. Al ser remitido a urgencias, se pudieron observar los síntomas que estaba presentando, se le ordenaron exámenes y le diagnosticaron un infarto agudo al miocardio. Entonces sus síntomas, los exámenes que le hicieron, que le ordenaron, dio la congruencia con el evento y fue que dio la forma para que se diera un resultado que fue el diagnóstico que le dieron. En cuanto a la capacidad cognitiva y el proveedor de estructura, nuestra situación tiene mucha relación en que en su momento el equipo médico que atendió al paciente supo dar información veraz, supo dar la información asertiva a la familia para que disminuyera un poco el estrés que le provocaba el hecho de que su familiar fuera diagnosticado con esta enfermedad.
Aspectos de la enfermedad, la incertidumbre puede presentarse en 4 formas. Una es la ambigüedad, que está relacionada con el estado de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Todos los aspectos relacionados con la enfermedad. Está la complejidad, que tiene relación con el tratamiento y el sistema de atención de cuidado que se le va a brindar al paciente. También está la falta de información, que es acerca del diagnóstico o de la seriedad o la severidad de la enfermedad. Y por último está la falta de predicción. Es cómo o cuál va a ser el curso de la enfermedad, cuál va a ser la evolución de la enfermedad y cuál va a ser el pronóstico a un futuro. Entonces, estas son las 4 formas en las que la incertidumbre se puede presentar en torno a la enfermedad. En este elemento del enfrentamiento a la enfermedad, aquí la incertidumbre puede ser vista como un peligro. Entonces, en este tenemos 2 elementos: la incertidumbre, peligro y enfrentamiento, y el enfrentamiento como una valoración de peligro. Esta incertidumbre, peligro y enfrentamiento puede asociarse a una visión pesimista, una visión muy negativa en cuanto a lo que va a ser la evolución del paciente, en cuanto a lo que va a ser la evolución de la enfermedad. Entonces este elemento puede generar altos niveles de ansiedad y de depresión en la familia o incluso en el mismo paciente. En este elemento de enfrentamiento con una valoración de peligro, podemos ver los métodos de enfrentamiento que van dirigidos a reducir la incertidumbre y a manejar las emociones que puede generar el hecho de esta nueva enfermedad que puede aquejar al paciente. Entonces, en este elemento vemos 2 estrategias de enfrentamiento. Entonces, en el enfrentamiento con una valoración de peligro tenemos la movilización. En la movilización tenemos la búsqueda de información, la vigilancia y directa. Son 3 tipos de movilización que se hace para hacer enfrentamiento a esta enfermedad. Entonces, en cuanto a la búsqueda de información, hace referencia a todos esos aspectos que queramos conocer acerca de la enfermedad, tanto la familia como el paciente. Qué síntomas puede presentar, cuál va a ser el procedimiento que se le va a realizar al paciente. En la vigilancia es ese anhelo siempre que va a estar en los familiares, el hecho de querer estar con el paciente al lado de su cama, estarlo cuidando, estarlo velando su sueño, estar velando que coma, ese anhelo de querer siempre estar en esa etapa que esté hospitalizado. Y aquí en esta directa no se utiliza mucho, no es muy utilizada. En manejo del efecto tenemos 3 tipos de afrontamiento, que es el soporte cognitivo, que es la manera en la que las personas tienen la habilidad de procesar la información que se les brinda respecto al estado del paciente. De desapego, algunos tienen esa manera de enfrentamiento de alejarse de las personas, de no, tal vez por no hacerlas sufrir, por no tal vez obligarlas a hacer ese acompañamiento, que no sufran en su estado. Y de fe, aquellas personas que son muy religiosas, que creen en Dios o en una divinidad que les puede generar algún alivio. Entonces, estos son los 3 tipos de afrontamiento en cuanto al manejo del efecto. 3. Entonces, este elemento se relaciona con nuestra situación de enfermería porque cuando don José fue diagnosticado con esta enfermedad, fue de gran impacto para su familia, fue una situación que ellos no se imaginaban vivir, entonces causó mucho estrés, mucha ansiedad, mucha tristeza. Fueron muchos estímulos emocionales que tuvieron que vivir los familiares. En cuanto a la movilización, tuvieron la fortuna de que Mónica, una de las personas que fue proveedora de los cuidados de don José, estuviera pendiente de ella, pues ella trabajaba en la unidad de cuidados intensivos a la que él fue remitido. Entonces ella podía estar pendiente de él, pues era su abuelo, entonces podía brindarle un mejor cuidado. Podría sentir que le brindaría un mejor cuidado al ser la nieta. Entonces, de esta forma, la familia estuvo muy tranquila en cuanto a que iba a estar un familiar cerca de él no se iba a sentir solo, ya que las visitas eran nada más de 2 horas, entonces él no iba a estar solo todo el tiempo. Esta teoría
mucha relación con nuestra situación, ya que siempre se manejó esa característica, la incertidumbre de cómo iba a progresar el paciente, de cómo iba a ser el diagnóstico, de cómo iba a ser la cirugía, el procedimiento quirúrgico que a él le ordenaron, cómo iba a ser el postoperatorio. Entonces siempre estuvo esa incertidumbre de saber qué era lo que iba a pasar. En algunos momentos hubo pensamientos pesimistas, pensamientos negativos que se apresuraban a un pronóstico, pero también estaba el apoyo, que en ese momento era esta auxiliar de enfermería Mónica, la cual se encargaba de ser también ese apoyo emocional para su abuelo, ser ese apoyo que lo motivaba a seguir. Entonces esta incertidumbre se verá modificada de acuerdo a cómo evolucione la enfermedad. Esta teoría permite la evaluación y la implementación de acciones con el fin de disminuir la incertidumbre, de disminuir el estrés, de disminuir la ansiedad que puede generarse por la enfermedad. Entonces todas estas acciones son acciones humanistas, lo cual tiene mucha relación, ya que el hecho de ser humanista es la esencia de nuestra profesión. Entonces, esta fue la teoría de la incertidumbre por la teorista Merle Merchant.